Hola, ¿cómo están? Les voy a hacer un video basado en un PowerPoint para trabajar la segunda parte de la educación en los pueblos de la Via Yala. Nosotros habíamos ya empezado a trabajar con la ubicación y con algunas características más o menos de carácter comparativo entre el Tahuantinsuyo, acuérdense que es el estado inca, y la Wallmapu, que es el territorio habitado por nuestros pueblos originarios, que es el pueblo mapuche. Yo les voy a pasar el PDF, que es el número 3, y ustedes lo que van a ver es que tienen una lectura, es bastante largo los textos, pero elegí presentárselos de esta manera. Yo de cualquier forma esto se los voy a pasar en PDF. El primer elemento es pensar cómo se da algunas características propias de la educación en el pueblo inca o en el Tahuantinsuyo, el estado inca. Y lo que ustedes van a ver en el texto es que va a hablar acerca de la educación con algunas modalidades. Si se fijan, ya habíamos estado trabajando esto de pensar que hay modalidades que tienen que ver con una educación más bien de carácter imitativo, que se hace aprendiendo a partir de la imitación de qué hace el mundo adulto. Entonces, a partir de la práctica y la repetición se va adquiriendo cierto tipo de aprendizaje que sobre todo está asociado a, a los sectores agrícolas, ganaderos. También en el Estado Inca va a haber una educación institucionalizada, que también la estuvimos mencionando cuando estuvimos en las clases presenciales, y que tiene que ver con que hay cierto tipo de escuelas. Y de estas escuelas o de estas instituciones aparecen ya dos, yo ya se las distingo, se las establezco. Ustedes van a tener que trabajar esto de qué es el Akshahuasi o qué son los Yachayhuasi, cuáles son las particularidades, quiénes van y qué es lo que aprenden dentro de estas escuelas. Y después, como saberes prioritarios que no distinguen ni condición social ni condición de género, sino que son para toda la comunidad. Yo quisiera que ustedes le presten atención cuando lean el texto, qué pasa con esos saberes prioritarios en relación a la tierra, al vínculo con el territorio, al suma camaña. Les puse yo que básicamente se traduce como el buen vivir, y van a encontrar una trilogía de ciertos valores que todo el mundo tiene que respetar. Eh, Así que en el texto los van a poder leer, no es muy difícil. Y también les quiero pedir que ustedes presten atención a qué pasa con el sentido o el sentido de comunidad o de colectividad dentro del Estado Inca. Después lo que van a trabajar, y que esto también tiene que ver con eso, y recuerden que yo les decía que en historia nosotros trabajamos educación sexual integral y que tiene que ver con la reproducción, en este caso en la educación, de ciertos valores. Y yo les hice una distinción que tiene que ver con dos diferencias. Una es la división o la distinción por social, por sectores dentro de la sociedad, y además sexual o por género. En este caso, los géneros que se reconocen ahí, que vamos a trabajar en el pueblo inca, tienen que ver con el género masculino y el femenino. Pero de cualquier manera, adelanto que todas las sociedades de la Via Yala son sociedades patriarcales que se las denomina de baja intensidad. ¿Qué son las sociedades patriarcales? Son aquellas sociedades, o el sistema patriarcal es la implementación de un poder masculino que históricamente ha sometido a las mujeres a lo largo de todas las sociedades, pero que no se puede definir de la misma manera para todas las sociedades en todos los tiempos. Entonces vamos a ir adentrándonos para conocer un poquito. En nuestros territorios, en el Abya Yala, eh, las sociedades son patriarcales, es decir, que hay un mayor posicionamiento o reserva de poder por parte de los varones en relación a las mujeres, pero que no, al ser calificado de baja intensidad, significa que no es tan abismal la diferencia. Entonces, ustedes lo que van a tener en el texto es que van a reconocer algunos elementos que tienen que ver con el poder masculino, y otro que tiene que ver con el poder femenino. Para esto también les voy a dejar un enlace que entra un poco más en detalle y que habla acerca de las sociedades patriarcales de baja intensidad. Lo van a encontrar en el PDF debajo del texto.
¿Qué significa esto? Como para adentrar algunos elementos. Cuando se construye el poder, la dominación, pues tenemos que pensar que tanto el poder como el género son construcciones históricas, son las sociedades las que las creen y que las transmiten de una generación a la otra. Por lo tanto, podemos revisar las relaciones de dominación, de poder, así como las relaciones de género, en las cuales también hay vínculos de poder, porque hay algunos géneros que tienen más poder que otros. ¿No? Pero para poder comprender la complejidad de esto, eh, también nuestro presente es que recurrimos a pensar a otras sociedades, sociedades del pasado y de nuestro pasado territorial que es en el Abya Yala. ¿Por qué? Porque reconocer la diversidad de mundos, diversidad de maneras de entender el mundo nos ayuda a tener respeto y empatía a quienes se piensan, se sienten y se expresan de manera diferente a la mía o la de ustedes. Que sobre todo es una educación basada en el respeto. Después van a tener debajo que trabajar qué pasa con la cultura mapuche en la Hualmapu. Ya habíamos adentrado algunas características, pero nos vamos a meter en específico en la educación. Y sobre todo yo les había estado haciendo mucho hincapié en que cuando hablamos de los pueblos mapuches, la traducción bastante literal y muy pobre, digamos, que se hace normalmente es como mapuche, gente de la tierra, mapu, tierra, che, gente, pero que esa interpretación pierde mucho del significado real de esta mirada, que el che, el ser persona, es algo mucho más complejo. Y yo acá les puse algunos elementos que van a aparecer en el texto, que explico un poco más acerca de esta característica de ser che, de ser persona, que qué elementos se tienen, que es algo que se hace y se construye a lo largo de toda la vida, que implica un vínculo con el territorio, con la cultura, con los valores del pueblo mapuche, que son fundamentales. Y ahí les agrego otro concepto que es el de Pichiche y que básicamente se refiere a las infancias, pero que se traduciría como persona, Pichi, es pequeño, y Che, persona. Entonces, el pueblo mapuche tiene una mirada bastante particular en relación a las infancias, porque los piensa como personitas pequeñas, no como que son carentes o que no tienen un montón de cosas y que no se las considere personas que sean válidas para nuestra sociedad. Al contrario, en las comunidades mapuches históricas, siempre se logró observar y se logramos conocer que se apunta a tratar de conocer las habilidades, las potencialidades de todas las personas, de estas personitas pequeñas, de las infancias. Entonces se les permite y se les da ciertas libertades para poder reconocerlas. ¿Por qué quieren reconocer las habilidades, por ejemplo, que puede ser para la guerra, para el discurso, para el tejido, para el conocimiento de las plantas, medicinal, tratamientos, o para un vínculo con el mundo espiritual, el mundo ancestral? Son todas habilidades que tienen una función dentro de la sociedad mapuche y que van tratando de indagar en esas pequeñas personitas para potenciarla, porque diciendo, si esta es su habilidad, hay que potenciarla, no hay que perderla, porque es lo que esa persona va a aportar. Es muy interesante esto porque se va dando en la educación. También vamos a encontrar que hay una cuestión que se basa mucho en el tema de la imitación y la práctica. Como un elemento de diferencia, que ya se los adelanto, vamos a ver que acá no hay una educación institucionalizada como si en el caso del Tahuantinsuyo Inca. Y yo sí quiero que le presten atención a estos elementos como el Kimeltubum y el Jimumun, perdón, para que hagan una diferencia, para que establezcan cuáles son los saberes que son prioritarios y que se reconocen dentro de la educación en el pueblo mapuche. Y hablando de saberes prioritarios, ¿en relación con qué? Ahí yo les dejé, digamos, ustedes van a tener que buscar en el texto qué saberes prioritarios, pero en relación, en vínculo, o qué se le da importancia. Y nuevamente
Ahí también adelanto un elemento de comparación que va a ser semejante, parecido entre el pueblo inca y el pueblo mapuche, que tiene que ver con el sentido de colectividad. Lo que importa no es la persona individual, sino la comunidad, lo colectivo. Y también, como es un elemento que ya mencioné en el otro, la otra sociedad, es también el tema del que son sociedades patriarcales, pero también es de baja intensidad. Es decir, hay un poder político, que ya lo habíamos mencionado en clase previamente, que tiene que ver con los loncos, que normalmente son varones, que también tienen a su alrededor otros personas que también son trascendentes, por ejemplo, los toquis, que no se los escribí acá, después cuando yo pase el PDF lo voy a agregar, que son esos hombres sabios a los quienes se les consulta. También aparecen los Kona, o que después se va a traducir erróneamente como que son todos guerreros, pero también funcionan como un espacio de consulta que tiene, digamos, esas personas cercanas, varones, al lonco, al líder político de ese grupo. Recuerden que la diferencia es que el Estado inca es centralizado y las sociedades mapuches son descentralizadas. Hay un montón de loncos, tanto como grupos. Los pueblos mapuches existen de uno y de otro lado de la cordillera. El poder espiritual, la reserva del poder espiritual, normalmente se asociaba a las machis, en femenino lo voy a decir específicamente, que son aquellas mujeres que tienen una reserva de poder que va a estar asociada al conocimiento del mundo medicinal. ¿Se acuerdan que hablamos también de los tejidos? Que ahí también podemos incorporar mucha más información acerca de la transmisión de los saberes en las comunidades mapuches, pero también hay una reserva de poder que es dual, lo vamos a mencionar, que son otro tipo de personas que son los machi hueye. Que los machi hueye son personas que no se adaptan a lo estricto de la división en género entre género masculino o género femenino. Ahí hay una particularidad maravillosa de los pueblos, de nuestros pueblos originarios, en este caso en particular del pueblo mapuche, es que reconoce un género fluido. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede sentirse identificada con algunos elementos propios del género masculino o del femenino y no hay problema. Y de hecho lo puede transitar, fluye. La identidad no es algo fijo, no está sujeto al sexo biológico, es decir, una persona no es mujer solo porque está asociada a ciertas características del sexo biológico, y tampoco una persona es varón exclusivamente porque está asociada a ciertas características del sexo biológico, del cuerpo físico, sino que el género, la identidad, no pasa por lo biológico, sino que pasa por otro elemento. ¿Mm? Y entonces fluye, y además de esto, que hay personas que se identifican con lo masculino, con lo femenino, y otras que son fluidos. La figura del machihueye es un género fluido, es decir, que es una persona que tranquilamente puede en algunos momentos de su vida, inclusive en algunos días, vestirse con ropa asociada al género masculino o al femenino, que las prácticas o lo que aporta a la comunidad puede ser diverso, tanto como puede atender un parto, que tradicionalmente nosotros lo pensamos como un propio de la acción más femenina, como ir a la guerra, que es propio en nuestra mirada del género masculino. En la sociedad mapuches históricas eso no se da. Hay un género fluido. Eso nos da para ir charlando y para ir pensando acerca de abrir, que era lo que yo les decía, abrir la mirada y reconocer otras formas, otros vínculos, otras construcciones históricas en relación al sexo, a la sexualidad, al género y a los roles. Así que esto es lo que vamos a empezar a trabajar.